Ya estamos en la pregunta número 6, ¿no es cierto? Respecto a lo que ya hemos pasado. Entonces necesito un voluntario que me pueda leer, ¿no es cierto?, la pregunta número 6. ¿Sí? Yo la leo. Ya, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Contreras, ¿En qué de municipio? la Municipalidad de Pencahue. Perfecto. Ya. Démosle lectura. Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dictará las políticas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. ¿Ya? Falso, digo yo. En el mes de ¿Sí? octubre se entrega el presupuesto, por lo tanto, las políticas tienen que estar en forma previa, no en el mes de diciembre. ¿Ya? O sea, ¿Qué opina? ¿Qué opina el resto? Yo creo que es falso, o sea, es verdadero, porque está hablando de la DIPRES. Ya, sí, No, correcto. no el presupuesto Sí, municipal. yo también, profesor, digo que es verdadero, Sí. porque habla de las políticas de ejecución presupuestaria del año siguiente. Sí. Claro. Lo que pasa, sí, pues lo que pasa es que en el presupuesto de la DIPRE, cuando lo hace a fin de año, igual ellos entregan las políticas. Uno puede ver todo lo que está estipulado, algunas acotaciones con respecto a algunos gastos, algunos ítems. Sí. Yo creo que es verdad. Ahora, ¿en qué fecha se publican, por ejemplo, se emiten las instrucciones para las modificaciones presupuestarias? Profesor, es falsa. Ujú. Artículo 14, segundo párrafo. Ya, démosle lectura. Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuesto dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Claro. ¿Ya? Estas normas podrán ser ampliadas o modificadas por resolución fundada durante el ejercicio presupuestario. Ya, entonces habla de, aquí está la gran diferencia, ¿cierto? Habla de normas, y aquí estamos hablando de Políticas. políticas, ¿cierto? La política es diferente, las normas son reglas, ¿no es cierto?, que hay que cumplir, pero las políticas son acciones, ¿no es cierto?, que se van a desarrollar durante un cierto periodo. Por lo tanto, podemos decir que este enunciado es falso, ¿ya? ¿Estamos? Ya, démosle lectura al número 7, voluntario o voluntaria. A ver, yo leo Fernando Pizarro acá de la comuna de María Elena. Ya, Dice, démosle. las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público-privado. Falso. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Por qué es falso? Es que no creo que tenga relación con la coordinación con el sector privado. El privado, Sí, con el presupuesto, no en va. realidad. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos decir que el enunciado 7 es falso. ¿Ya? Porque tiene nada que ver acá el sector privado. Estamos hablando del sector público. ¿Cierto? Ya, vamos con la número 8. ¿Algún voluntario o voluntaria? Ya, yo la leo también. Ya, los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. ¿Verdadero o Yo falso? también digo que es falso, porque los presupuestos son estimaciones y son flexibles, por lo tanto no podemos ponerle un límite, ¿ya? Porque siempre nos basamos en un historial de gasto, tal vez a otro. A ver, veamos Obviamente planificación. el decreto ley 1263. ¿Qué dice respecto al presupuesto? Alguien que se lea la parte de las normas presupuestarias que establece el decreto ley 1263. A ver, alguien que pueda leer la normativa sobre la parte presupuestaria que establece el decreto ley 1263. ¿Ya?
Alguien que le dé lectura. Pueden abrir su micrófono. Tenemos 42 alumnos o 40 alumnos, profesor. Sí, ya. Alguien que le dé lectura al decreto ley 1263. ¿Alguien lo tenía por ahí a mano? En la mañana le dimos lectura a algunos artículos. Yo lo tengo, profesor, estoy buscando la parte de que habla del La límite parte máximo. presupuestaria. Busque la Sí. parte presupuestaria. La espero, no hay problema. Hay un artículo que dice que es el límite máximo. Sí, No me correcto. acuerdo si es el... Y hace un rato atrás creo que vimos que era el Sí. límite máximo también. Sí, yo lo leí, pero él sabe que no lo encuentro. Ya, pero diríamos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo que ya hemos estudiado y leído, tendría que ser Acá lo verdadero. encontré. Ya, a ver, démosle lectura. El artículo 19 dice que los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que se pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Por lo tanto, podemos decir que es Verdadero. verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, respecto a lo que se plantea adelante, claro, hay flexibilidad respecto al presupuesto, pero siempre la estimación que se haga, siempre ese va a ser el tope. No podemos pasar sobre esa cantidad, ¿ya? Independiente que vayamos haciendo presupuestariamente las modificaciones. Claro, Exacto. tiene razón. Siempre va a existir un límite, ¿ya? Que a eso Ahora, me refería yo, perdona, a eso me refería yo, que claro, en el fondo, si permite, claro, porque durante el año podemos tener mayor ingreso y siempre haber modificaciones. Claro, la exacto. modificación te permite ampliar el límite, en el fondo siempre hay un límite. Exacto, va a ir cambiando el límite del gasto respectivo por las modificaciones presupuestarias que se vayan formulando en el ejercicio presupuestario, ¿cierto? Ya, entonces verdadero. Vamos con la pregunta número 9. Acá, profesor. Ya, dígalo. La Dirección de Presupuestos pondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? Según lo que dice el artículo 22, dice la Dirección de Presupuestos ¿Ya? pondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución de presupuestos en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Perfecto. Asimismo, sí, sí, pues, asimismo confeccionará un programa de gastos denominado programas de caja, perfecto. donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. ¿Ya? Entonces estamos frente a un enunciado verdadero. Verdadero, sí. Ya, démosle lectura a la número 10. Yo la leo, profesor. ¿Ah? Yo, Elisa. Ya, Elisa, lea nomás. Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Podríamos darle lectura por ahí al decreto de 1263 que se refiere a este tema. ¿Alguien que lo tenga a mano para confirmar que es verdadero? Artículo 24. ¿Ya? Leámoslo. Artículo 24. Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, es verdadero, ¿cierto? Está contemplado dentro del decreto ley 1263, Ley General de Administración Financiera del Estado. Perfecto. Muy bien. Profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Olga Silva pregunta cómo se llama la normativa que se leyó. ¿Cuál? Eso está en el decreto ley 1263, Ley de Administración Financiera del Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que contempla la Ley de Administración Financiera del Estado? Los tres grandes temas, que es la ejecución presupuestaria, la administración de fondos, ¿no es cierto? Y la contabilidad. Lo que estábamos leyendo delante, y todo esto que tiene que ver con presupuesto, aparece en la norma de la ejecución presupuestaria, ¿ya? Toda la normativa de presupuesto aparece en el decreto ley 1263, ¿ya? Tienen que buscarlo ustedes en el articulado que corresponde a cada uno de estos conceptos. ¿Alguien parece que me hacía una consulta? Bueno, la normativa, Olga Silva, le respondo, ¿no es cierto? Está dado, obviamente, vuelvo a repetir, en el decreto ley 1263,
de la Ley de Administración Financiera del Estado, ¿ya? 1263 del año 75, que tiene sus años ya de vigencia, pero está plenamente vigente, salvo algunas modificaciones que se le han ido formulando durante el tiempo. Pero en lo medular, ¿no es cierto?, se ha mantenido la normativa casi original. Ya, seguimos. Pasamos, ¿no es cierto?, a lo que son las clasificaciones presupuestarias. ¿Ya? Dijimos, ¿no es cierto?, que las clasificaciones presupuestarias permiten, ¿no es cierto?, en cierta manera, de poder clasificar tanto los ingresos como los gastos, y permite también la información para la toma de decisiones, ¿ya? Esta es una forma, podríamos decir, las clasificaciones presupuestarias podríamos homologarla como el plan de cuentas, si lo homologamos entre ambos conceptos. Pero las clasificaciones presupuestarias son como las cuentas que componen los presupuestos, tanto el sector público como el resto de entidades públicas, ¿ya? Y las clasificaciones presupuestarias están establecidas en el decreto 854. Aparece acá, ¿cierto? Tipo de norma, decreto 854 del año 2004. Hay un micrófono que está abierto por ahí. Fecha de promulgación fue en septiembre del 2004, corresponde al Ministerio de Hacienda y determina las clasificaciones presupuestarias, ¿ya? Y de acuerdo a esto último, ¿no es cierto?, la última versión fue del 18 de agosto del 2014. Por lo tanto, ¿no es cierto?, está plenamente vigente el 854, salvo algunas modificaciones que se le han hecho respecto de incorporaciones y eliminaciones de algunos ítems, asignaciones o subasignaciones. Pero en su esencia, ¿no es cierto?, este decreto supremo 854 del 2000 está plenamente vigente. Ahora, ¿cómo se clasifican las cuentas presupuestarias? Primero tenemos institucional, una clasificación institucional. Tenemos por objeto naturaleza, por monedas, por iniciativas de inversión, por grado de afectación presupuestaria, clasificación por áreas de gestión de gastos. Y acá aparece, ¿no es cierto?, este uso exclusivo de las municipalidades. ¿Cuáles son las áreas de gestión que estipula la normativa para los municipios? Cuando nosotros elaboramos el presupuesto municipal, independiente que elaboramos el presupuesto global, ¿cómo tenemos que desagregarlo? ¿Cómo se llaman las áreas? Sí, gestión interna. ¿Ya? Gestión interna, servicios comunitarios, ¿Ya? actividades municipales, Ya, programas perfecto. sociales, ¿Ya? deportivos y recreación y cultural. Perfecto, ¿no es cierto? Esas son las áreas que definió en su momento este decreto supremo a través de alguna modificación que le hizo en algún momento, ¿ya? Ahora, también es importante tener claro de que de acuerdo a las áreas de gestión es como también yo tengo que hacer las imputaciones presupuestarias, ¿ya? Por ejemplo, hay partidas de ingresos y gastos que no son imputables en todas las áreas de gestión. Por ejemplo, el gasto en personal de la gestión municipal, ¿no es cierto?, solamente va a ser imputable a la gestión interna. Por lo tanto, salvo, ¿no es cierto?, se tratase de algún programa específico que tenga alguna relación con alguna de las áreas de gestión. Pero la subsecretaría ha emitido por ahí un cuadrito, una matriz, no sé si ustedes la han podido bajar, yo se las recomiendo que la bajen, respecto de qué tipo de gastos, qué tipo de ítems, ¿no es cierto?, pueden ser imputables a cada una de las áreas de gestión. ¿Ya? Por ejemplo, los servicios de aseo, obviamente, que ¿dónde lo imputo yo? ¿Dónde lo voy a registrar? ¿En qué área de gestión? Al 2. Depende. Si es municipal, aseo dependencia, gestión 1, y si Exacto. es comunitario, en el 2. A los servicios comunitarios, ¿cierto? Eso hay que tener claridad respecto de cómo vamos imputando y cómo vamos cargando a qué área de gestión va a estar relacionado mi ingreso y también, no, en este caso los gastos, porque los ingresos no tienen área de gestión, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener claridad respecto a eso
de qué forma vamos cargando a cada una de las áreas de gestión, ¿no es cierto?, nuestros gastos, nuestros desembolsos, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, una actividad cultural y deportiva, una actividad cultural, por ejemplo, una actividad tradicional de la comuna, donde tendríamos que registrar el egreso. Yo sé que cada comuna tiene sus tradiciones, tiene su identificación cultural. Frente a esa actividad, ¿dónde nosotros vamos a registrar, ¿no es cierto?, si efectuamos ese tipo de gastos? En el 6. En el área 6. Ya, que el área 6 se denomina Programas culturales. programas culturales, ¿cierto? Bueno, así como vamos imputando, ¿no es cierto?, cada uno de los gastos en cada una de las áreas de gestión, también obviamente el presupuesto tiene que estar distribuido en esa misma forma, porque en la medida que yo vaya imputando en cada área de gestión, cada ítem tendrá que tener su disposición y su disponibilidad presupuestaria, ¿ya? También permite, ¿no es cierto?, que cada una de las áreas de gestión se puedan efectuar los traspasos presupuestarios, tanto de ingresos, ¿no es cierto?, pero también, en este caso, los gastos, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, las clasificaciones presupuestarias por áreas de gestión. Tenemos la gestión interna, ¿ya?, servicio a la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales y programas culturales. Vamos a ver, bueno, vamos a definir... poner una consulta con eso. Yo una vez creo que hice la consulta a la Contraloría para que me aclarara qué imputación podría, o qué se podría imputar a lo que es servicio para la comunidad. ¿Ya? En muchos municipios lo que hacemos es muchos gastos, a veces los llaman ese servicio de claridad. Entonces, la Contraloría creo que me respondió que no sé si es tan efectivo, que ellos tienen estipulado que el servicio de la comunidad solamente son gastos de luz, servicio de aseo, áreas verdes y nada más. Aquí cada uno de estos conceptos tiene su definición. Yo no sé si alguien puede acceder al decreto supremo 854. ¿Lo tienen a mano alguien a mano por ahí, por favor? Alguien que lo tenga a mano o que lo pueda acceder. Yo no estoy... Lo veo después con el Luis Cárdenas o con alguien para que la compre. Gracias. ¿Alguien tiene a mano el decreto supremo 854 de Hacienda? Profesor, yo lo tengo a mano. Ya, váyase a la última parte del texto del decreto, ahí aparece la definición de cada una de estas áreas. Ay, por favor, trate de ubicarlo. Ya, perfecto. ¿Lo leo? Vamos leyéndolo por partes. ¿Ya? Leamos la 01. gestión interna. ¿Qué dice? Gestión interna. Gestión interna. Comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento del municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión requeridas para su operación y funcionamiento. Además, se incluirán las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir operaciones de los servicios incorporados a la gestión municipal. Perfecto. Ahí tenemos la definición, ¿no es cierto?, ¿qué podemos imputar en el área de gestión interna? ¿Hay claridad? ¿Se entendió o no? ¿Hay dudas? No, estamos claros. Ya, dele lectura al servicio a la comunidad. ¿Qué es lo que dice? 02. Servicios a la comunidad. ¿Ya? Comprende todos los gastos relacionados con el funcionamiento y mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con las administraciones nacionales de uso público, de cargo del municipio. Incluye también los gastos relativos a dichos bienes por concepto de iniciativas de inversión de beneficio municipal, los aportes a los servicios incorporados y las subvenciones que deban otorgar a entidades públicas privadas. Ya, perfecto. Ahí está la definición, ¿no es cierto?, de servicio a la comunidad. ¿Ya? O sea, el servicio de aseo, por ejemplo, entiendo, Claro. ¿no es cierto? Sí, el servicio de aseo, la mantención de jardines,
todo lo que vaya en beneficio directo a la comunidad, vamos a tener que imputarlo en el presupuesto de servicio a la comunidad, en el código 02, ¿cierto? Y también los Profesor, aportes profesor, que los la aportes de... municipalidad le hace A ver, a los espérame un segundito, servicios ¿sí? pasados. ¿Sí? Con respecto al tema, también ahí hablaba de los aportes a los servicios traspasados. Pero eso también se Correcto. puede usar, nosotros lo hacemos a través del área interna, pero eso la Contraloría no objetó el tema, que sea interno o área 2. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya, si no les ha Lo de los- objetado, bueno, nosotros lo los, usamos como interno. claro, ya, pero también, ¿no es cierto?, los servicios a la comunidad, el área de servicio a la comunidad también contempla expresamente qué es lo que A los se puede servicios imputar en traspasados. ese presupuesto. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya, seguimos. Luego después tenemos las actividades municipales. Siga con las actividades municipales. 03. Actividades municipales. ¿Ya? Comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos dentro de la función municipal, sean con motivo de la celebración y o realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio defina como de interés común en el ámbito local. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda clarito que el aniversario de la comuna la vamos a definir, ¿no es cierto?, como una actividad municipal, ¿cierto? Y todas aquellas actividades relacionadas a ello las vamos a utilizar y vamos a imputar estas cuentas en el código 03, actividades municipales. ¿Ya? ¿Estamos quedando claros o no? ¿Hay claridad respecto a esto? Es súper relevante porque igual, de repente, esto para que lo tengan presente, porque igual a ustedes les sirve de, obviamente, de base para ir clasificando a qué presupuestos vamos a ir imputando cada uno de los gastos. Estas definiciones facilitan mucho ese trabajo, ¿ya? ¿Dónde Ya, hicieron sí. esa lectura? Perdón, ¿de dónde sacaron esa lectura? ¿Dónde están? ¿En qué? En el decreto 854 de las clasificaciones presupuestarias, Ok, gracias. ¿ya? Es el que emite el Ministerio de Hacienda y ahí define cada una de estas áreas, digamos. ¿Mm? Ya, sigamos. Démosle lectura al código 4. ¿Me escucha? La persona que tiene a mano el decreto de ley, el decreto supremo 854. Sí, estaba leyendo, no sé si ustedes me escuchan. No, no le escuché. Ya. Ya, vuelvo a Démosle repetir. lectura. Ya, programas sociales. 04. Programa social. Comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de acciones realizadas directamente por el municipio con el ¿Ya? objeto de mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la respectiva comuna. Incluye las subvenciones que, con igual finalidad, acuerde entregar a entidades públicas o privadas, como también las iniciativas que resulten llevar a cabo en fomento productivo y desarrollo económico local. Perfecto, ¿ya? O sea, todas aquellas ayudas sociales, por ejemplo, que estén definidas dentro del presupuesto, obviamente que la voy a imputar en el presupuesto de programas sociales, ¿cierto? Y todo lo que haya en beneficio y que resuelva problemas económicos, problemas de desarrollo social, ¿no es cierto?, van a ir imputados en este presupuesto de programas sociales. Ahora, lo ideal es que todo esto, como su nombre lo indica, esté basado obviamente en programas sociales previamente definidos, que facilita mucho más, ¿no es cierto?, el poder ir imputando todos estos gastos en el referido presupuesto. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, duda? Ya, seguimos con la número 5. ¿Me escucha? Sí, 05. 05. Programas creacionales. Correcto. Comprende todo gasto vinculado con las actividades y o... No se escucha, se cortó el audio. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, Daniel tiene abierto el micrófono, ¿verdad? Él estaba hablando. Sí, no sé, no le vi el nombre, quién era el que estaba hablando. Daniel Coloma. Pero parece...
Que tiene abierto el micrófono, a lo mejor está con algún problema Tiene problemas de audio. de conexión. Se la puedo repetir yo, profesor. ¿Ya? Román Dice, Espinosa. los programas recreacionales comprende todo gasto vinculado con las actividades o iniciativas ejecutadas directamente por el municipio con la finalidad de fomentar las disciplinas deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad local. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con igual propósito. Claro. Por ejemplo, aquí lo más típico es cuando le entregamos subvenciones, por ejemplo, a los clubes deportivos, ¿cierto? Clubes deportivos, sí. A las corporaciones de deporte, por ejemplo, a los centros deportivos, alguna actividad recreacional que la pueda desarrollar con otras entidades como que las que desarrolla directamente el municipio, ¿cierto? ¿Ya? Esas subvenciones que se otorgan, una consulta ahí, sí. Supongamos nosotros entregamos subvenciones a adultos mayores, sobre todo ahora en el verano, para viajes recreacionales. Eso diría en esta área, ¿no es cierto? Claro, podría clasificarse dentro de este rubro, porque es una actividad recreacional. Sí, recreacional, ¿ya? exacto. Claro, ¿ya? Obviamente que debe estar definida previamente, ¿no es cierto? El monto, tiene que estar definido hacia quién va dirigido, tiene que ir en detalle y la finalidad que persigue el programa, ¿ya? El programa. Ya, vamos con la número 6. Le dicto la 6. Dice, son los programas culturales. Dice, comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de iniciativas que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión de la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna, incluyendo las subvenciones a entidades públicas o privadas que concedan con la misma finalidad. ¿Ya? Por ejemplo, es un poco muy parecido a la parte de a las 5. A las 5, pero esto está orientado hacia el área cultural. Por ejemplo, los aportes que muchos municipios le pueden hacer a las corporaciones culturales, por ejemplo. ¿Ya? Yo sé que muchos municipios o comunas tienen corporaciones culturales o corporaciones con otros nombres, pero que fomentan la cultura, ¿no es cierto? Fomentan las iniciativas en términos de desarrollar las culturas locales, ¿no es cierto? En ese caso, se imputan todos los egresos en este presupuesto, ¿ya? Por eso, cada uno de estos presupuestos, dependiendo de su gestión, dependiendo de las actividades, van a tener que ir, ¿no es cierto?, habilitadas cada uno de los ítems, asignación y subasignación. O sea, en el fondo, si lo miramos esto es como una matriz, ¿cierto?, en la cual tenemos los ítems presupuestarios y por otro lado tenemos cada una de las áreas de gestión en la cual yo voy a ir imputando en cada una de ellas los egresos respectivos, para finalmente, ¿no es cierto?, consolidar la información tanto vertical como horizontal para los efectos de la información. ¿Ya? ¿Sí? Me queda una duda, quisiera volver a la clasificación número 2, servicio a la comunidad. ¿Ya? Estoy leyendo, claro, aquí dice bien específico, dice, son cualquier gasto... Démosle lectura de nuevo, completo, así más lento para que lo vayamos... Ya, ok. Servicio a la comunidad, dice, comprende todos los gastos relacionados con el funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con la administración de los bienes nacionales de uso público. Es decir, está bien circunscrita a bienes nacionales de uso público. ¿Ya? Entonces, habría que ver qué entendemos por bienes nacionales de uso público. Le pongo un caso. Nosotros, como municipio, tenemos a cargo, construimos un gimnasio. ¿Ya? ¿Se puede considerar el gimnasio como un bien de uso público? Cuando el gimnasio tiene restricción de ingreso, ¿no es? Sí, pues no es bien nacional de uso público, porque tiene cierto nivel de, como usted bien dice, restricción. O sea, no es como una plaza, ¿ah? No es como una plaza, no es como una avenida, no es como la vereda, ¿no es cierto? Que yo paso a la hora que quiero y estoy hasta la hora que quiero, digamos. Pero en un gimnasio hay restricciones de uso. Pues. Hay un cuidador, ¿no es cierto? Está con llave, solamente su uso va a ser previamente autorizado, ¿ya? Claro, entonces, a la pregunta va eso. Nosotros tenemos guardia, tenemos gente trabajando ahí y todos los tiramos al 02, que es el servicio a la comunidad. ¿Ya? Cuando no debiera ser así, me imagino, por esta restricción no debiera ser el servicio a la comunidad. Claro. A ver, pero démosle lectura nuevamente, porque de repente... Dice, comprende todos los gastos... lentamente. Comprende todos los gastos relacionados con el funcionamiento y la mantención de bienes y servicios directamente vinculados con la administración de los bienes nacionales de uso público. Eso está claro.
Ya, Sí. dice, de cargo del municipio. ¿Ya? Incluye también los gastos relativos a dichos bienes por concepto de iniciativas de inversión de beneficio municipal. ¿Ya? Ahí me queda duda, no sé qué se refiere a eso. Concepto de Las iniciativas de inversión municipal son los proyectos de inversión municipal. ¿Ya? Ya, pero por ejemplo, en este caso, el gimnasio fue un proyecto de inversión municipal. Podríamos clasificarlo dentro del servicio a la comunidad, independiente que tenga ciertas restricciones, ¿no es cierto? Pero igual queda abierto a la comunidad, ¿ya? Que también podría ser un servicio comunitario, un servicio a la comunidad, ¿ya? ¿Para qué? Profesor, Sí. No viene plata. una consulta. Viene rendición. Una consulta con... Se corta el audio. Disculpe, yo creo que le corté porque había nuestro ¿aló? micrófono abierto. Disculpe que yo le corté porque había nuestro micrófono abierto. Entonces, lo apagué todo. ya. Ahora sí, no hay problema. Ajá. Con respecto, bueno, nosotros tampoco teníamos muy claro siempre las áreas de gestión, siempre hemos tenido algún tipo de conflicto con respecto al tema de eso, y la Contraloría tampoco a veces como que no las aclaraba mucho. Porque ahí nosotros tenemos programas, tenemos el programa de seguridad pública que tenemos ahora, que hace poco. ¿Ya? Nosotros imputamos el gasto al área 2, en este caso, a servicio a la comunidad. Ya, perfecto. Que tenemos convenio con el Ministerio del Interior y tenemos gente contratada con programas que vienen de allá y lo enfocamos en esa área más. Sí, me parece como adecuado porque es la más, sí. la más, digamos, porque va en beneficio a la comunidad, digamos, es una protección. Exactamente. ¿Ya? Yo creo que es que en la definición de repente, claro, es genérica, pero también, bueno, hay que asociarla también. Hay actividades que hay que asociar a cada una de las áreas de gestión. A veces las áreas de gestión no son tan específicas, así al decirlo, pero uno al conocer, digamos, el nombre, servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Yo puedo interpretar todo lo que va en beneficio a la comunidad, ¿no es cierto? Seguridad, mantención de áreas verdes, el retiro del servicio de aseo domiciliario, ¿cierto? El alumbrado, la reparación de calles. La limpieza de Disculpa, calles. perdón. Lo que pasa es que yo hice esa consulta a la Contraloría, pues entonces la Contraloría me dijo, aténgase a lo que dice, en este caso, la normativa. Y la normativa es esta. Claro, entonces, y ahí dice bien claro, bienes nacionales y uso público. Entonces ahí quedarían fuera muchas cosas que hacemos y que lo cargamos al servicio de la comunidad y que nos estamos haciendo, nos está incorporado en lo que es el bien de uso público. Pues lo que decía el joven recién es el tema de seguridad. Ahí no está ningún bien de servicio público. Claro, pero eso, es un servicio a la comunidad. Igual lo podemos defender desde el punto de vista del objetivo, digamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero podría entrar como actividad municipal eso? ¿O como gestión interna? Porque la seguridad ciudadana es parte de la gestión del municipio. ¿Qué es lo que dice actividades municipales? Repitamos el concepto. La 3, la 03, ¿qué dice? Dice, comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos dentro de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración, realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio define como de interés común en el ámbito local. Pero ahí habla mucho más de las actividades. Claro, sí. Y celebraciones, no habla del tema de seguridad. Y de servicio. Y en gestión interna, por ejemplo, porque, a ver, el servicio de la seguridad es una labor que es parte definamos la gestión interna. ¿Qué dice gestión interna? Démosle lectura. Dice, gestión interna, comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento del municipio, incluido las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión requeridas para su operación y funcionamiento. Además, se incluirán las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligado legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir la operación de los servicios incorporados a la gestión municipal. No habla mucho del tema de este... No, lo que pasa es que no cabría dentro de la gestión interna, porque evidentemente por eso no cabe dentro de esa definición. ¿Sí? Ya. Seguimos. Nosotros acá hicimos un programa social y le pusimos de seguridad pública y lo sacamos como un programa social, creamos un programa social con eso. En la definición de programa social, lo que es seguridad aparece dentro del ámbito social. Claro. Es que
tiene que ver mucho la definición que se le dé a cada actividad, digamos, ¿ya? Y de esa forma, en la medida que nosotros vayamos imputando en cada uno de los presupuestos, es la forma también de defenderlo y de poder, ¿no es cierto?, decir estamos correctos. ¿Por qué? Porque en el caso de los programas sociales, obviamente tiene que existir un programa social definido, independiente cómo haya sido concebido, digamos, ¿ah? Que haya sido definido en tiempo, en forma, monto, los beneficiarios, ¿no es cierto?, hacia qué van dirigidos esos programas, ¿ya? Mientras que los servicios a la comunidad, ¿no es cierto?, tiene otros fines, es como satisfacer la necesidad de seguridad, la necesidad de limpieza, la necesidad de higiene, pero a nivel comunitario, ¿ya? No estamos frente a algo definido, pero en el caso de los programas sociales sí hay que definir programas, lo mismo que definir programas recreacionales y definir programas culturales. Ahí no cabe la menor duda de que esos programas van a caber en ese tipo de gestión, digamos. ¿Mm? Lo mismo ocurre con las actividades municipales. Y las actividades municipales está clarito, ¿no es cierto?, a qué se refiere este concepto, ¿ya? Ahí en las actividades municipales, profesor, tenemos igual, bueno, para la Contraloría supuestamente son bien puntuales algunas actividades. Bueno, nosotros como municipalidad realizamos muchísimas actividades. Ya, perfecto. Pero la puntualidad que ellos tienen como celebraciones, como permitidos, son como la celebración del aniversario de la comuna, el Día del Funcionario Municipal. Correcto. Y lo que tiene que ver con inauguraciones, que participen autoridades y todo eso. Correcto, sí. Por ejemplo, celebraciones de aniversario, quizás de algún prócer, del fundador, de ese tipo de gasto va orientado hasta las actividades municipales, donde participa la comunidad, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, muchas comunas y municipios desarrollan muchas actividades en el verano, ¿cierto? ¿Ya? Actividades con la comunidad, ¿ya? No sé, por la fiesta de la primavera, por ejemplo, son actividades municipales que la desarrolla el municipio con financiamiento, con la participación de la comunidad, ¿no es cierto? En ese caso van incluidas, ¿no es cierto?, este tipo de gastos, ¿ya? Que son generales. Respecto de los otros, de los programas, debe definirse un programa previo. Programas sociales, programas recreacionales y programas culturales. Esa es la gran diferencia entre una y otra tipo de presupuesto. ¿Ya? Pero ahí queda, ¿no es cierto?, clarito qué es lo que debo hacer en un caso y qué debo hacer en el otro caso. ¿Ya? Seguimos. Bueno, ¿cuál es el ciclo presupuestario del sector público central? Que para el caso del municipio es muy parecido a lo nuestro, que lo podemos homologar, ¿cierto? La formulación, cuando elaboramos el presupuesto, ¿ya? Que nosotros no tenemos fecha, sí tenemos que darnos el tiempo suficiente para que ese proceso se desarrolle en forma normal y, en definitiva, la estructura del presupuesto y el contenido del presupuesto sea el más real dentro de lo que pretendemos hacer para el próximo año, ¿ya? Luego tenemos la discusión, que es el periodo de análisis, ¿no es cierto?, de partidas que podemos modificar. Ojo, cuando el alcalde presenta su presupuesto para el próximo año, el consejo no tiene atribuciones de modificarlo. ¿En términos de qué? En términos de incrementar el presupuesto, ¿ya? Sí puede pedir, ¿no es cierto?, analizar, efectuar modificaciones, ¿ya? Hacer ajustes al presupuesto. Quizá a lo mejor cambiar alguna actividad, el nombre o el monto, cambiar alguna actividad en que la imputación está en una cuenta, pero se elimina y se crea otra y va imputada a otro ítem. Pero en ningún caso puede, ¿no es cierto?, incrementar el presupuesto que haya presentado el alcalde. ¿Por qué es esto? Se supone que el presupuesto está elaborado con bases de datos fidedignas, ¿ah? No es una estimación sin fundamento en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, el Consejo no podría incrementar el presupuesto porque no tiene los elementos de juicio para poder decir, mire, aumentemos en tantos millones de presupuestos, porque en virtud de qué, no hay fundamento. Mientras que la formulación que efectúa el alcalde sí tiene los fundamentos por el medio del cual se están efectuando las estimaciones, ¿ya? Y va a depender mucho del método o del procedimiento que haya adoptado el municipio para poder determinar su presupuesto, que de igual forma debe informarse al Consejo cuál fue la metodología utilizada respecto de cómo se llegó a cierto monto presupuestario. ¿Ya?
Luego tenemos, ¿no es cierto?, la aprobación, que en el caso nuestro es a más tardar el 15 de diciembre. Luego la ejecución, el control. La ejecución en la medida que se van generando los ingresos y la aplicación de los gastos, y paralelamente, ¿no es cierto?, el control que se efectúa cada 3 meses sobre el cumplimiento del presupuesto municipal. Y por último, debe existir una evaluación a nivel institucional, cuál fue el comportamiento del presupuesto. Porque esto es súper relevante. Yo sé que no muchos municipios lo hacen, ¿eh? De juntarse a nivel, digamos, equipo técnico, equipo gestor, a evaluar el presupuesto, a revisar ciertas metas y los objetivos, cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron, por qué se cumplieron uno y por qué no se cumplieron los otros, ¿ya? Porque faltó recurso financiero, porque faltó presupuesto, ¿por qué faltó presupuesto? A lo mejor no fuimos muy eficientes en el proceso de cobranza, por ejemplo. También pueden presentarse situaciones que no son manejables por el municipio, ¿ya? Como por ejemplo la pandemia. Es un tema que nos afectó a todos desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto?, que alteró sustancialmente los flujos de muchos municipios, ¿ya? Y de hecho todavía existen normativas en la cual de una u otra manera está afectando la percepción y la estructura de los flujos, ¿ya? El mismo hecho de dar ciertas facilidades de pago, tanto en la parte impuesto territorial, que también existen facilidades de pago, como también en algunos impuestos municipales, como son las patentes municipales, en la cual hay una normativa en la cual los municipios pueden dar facilidades de pago. Pero eso, ¿qué es lo que significa? Significa alteración en los flujos, ¿cierto? Me va a alterar en cierta medida que yo no voy a tener los flujos esperados. Sí, a lo mejor todo el contribuyente me va a pagar, pero me va a pagar en forma desfasada, digamos. Yo los recursos los necesito hoy día, no los necesito de aquí a 3 o 4 meses más, ¿cierto? Eso también es relevante a la hora de la evaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto permite en cierta medida en tomar decisiones, ¿ya? En tomar decisiones, por ejemplo, decir, oye, los recursos no han sido lo suficiente para solventar los gastos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Algunas medidas hay que tomar, ¿ya? Reducimos costos. ¿Y qué costos reducimos? Y eso tiene que hacerse en un trabajo en equipo, en la cual también debe contarse, obviamente, con el apoyo de las autoridades, en este caso del alcalde y del consejo municipal, ¿ya? Porque no hay que olvidarse que, de acuerdo a la normativa, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde y los concejales son solidariamente responsables de la situación deficitaria que pueda presentar el presupuesto al cierre del 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Eso también está establecido en el artículo 81 de la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el concepto de presupuesto del sector público central y también homologamos el concepto de presupuesto del sector público municipal y central, ¿ya? ¿Qué dice respecto al sector público central? Dice, el sistema presupuestario está constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Dice que el presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrantes. ¿Ya? Aquí está hablando del sector público, ¿no es cierto?, central y descentralizado. ¿Qué dice respecto al concepto de presupuesto del sector público municipal? Dice que es un instrumento de expresión financiera flexible que debe ser una herramienta para alcanzar y lograr los objetivos de la gestión municipal expresado en otros instrumentos de gestión. ¿Cuáles son los otros instrumentos de gestión que tienen los municipios? ¿Alguien me puede responder a esa pregunta? El Pladeco es uno. Pladeco, ¿cierto? ¿Y cuál más? El plan regulador. El plan regulador, ¿cierto? Son instrumentos de gestión, ¿ya? Que nos indican, ¿no es cierto?, en el fondo hacia dónde debe dirigirse la gestión municipal, ¿ya? Tiene que ir a la par
lo que es el presupuesto con respecto al plano regulador y también con respecto al plan de desarrollo comunal. Dice que es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de una municipalidad para un año, ¿ya? Dura un año, en el sector público también, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Es la expresión monetaria del conjunto de actividades, programas, decisiones y determinaciones que se contratan u otorgan en la municipalidad y que se realizarán durante un periodo señalado. ¿Ya? En el fondo, ¿no es cierto?, es la estimación, claro, financiera de ingreso y gasto, pero que van a la par con las metas, objetivos, programas, etcétera, todo lo que implica, ¿no es cierto?, lo que es la gestión municipal en sí. ¿Ya? Y aquí están los instrumentos de gestión municipal, ¿cierto? El plan de desarrollo comunal, que ya lo habíamos comentado, el plan regulador y el presupuesto municipal. Y todo esto incluye lo que es la planificación estratégica municipal, ¿ya? Es con estos tres elementos, con estos tres instrumentos de gestión municipal, debe orientarse la gestión municipal, ¿ya? En el plan de Profesor, desarrollo... Sí, dígame. ¿y qué pasa con la política de recursos humanos y con el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que hoy en día, con la modificación legal, también se agregan como instrumentos de Se gestión agregan municipal? también dentro de la planificación, ¿no es cierto?, dentro de la planificación de gestión municipal. Se incorporan esos instrumentos también. El plan de recursos humanos, ¿no es cierto?, y también el de seguridad comunal, que también es una de las modificaciones que hace muy poquito se incorporó dentro de la gestión municipal. Antes era considerada como una actividad, digamos, como cualquier otra, pero a contar de, a ver, hace como 2 años atrás, más o menos, se le dio rango constitucional, ¿no es cierto?, a aquellas actividades de gestión de recursos humanos y también de gestión de seguridad comunal, ¿ya? De hecho, en los informes, ¿no es cierto?, en los informes, en el presupuesto, ¿ya?, deben ir incluidos, primero que nada, todas las acciones basadas en el plan de desarrollo comunal, también en el plan regulador. Deben ir insertos en el presupuesto también lo que es recursos humanos, cuál es la política de recursos humanos que va a establecer el municipio durante el año y también cómo va a operar respecto del plan de seguridad comunal. ¿Ya? Cuando hablamos del plan de desarrollo comunal, ¿a qué se refiere? Dice, es el principal instrumento de planificación y gestión con el que cuentan los municipios. Su propósito es contribuir a la administración eficiente de la comuna y proveer iniciativas y proyectos que impulsen su desarrollo. Cuando nosotros hablamos del plan de desarrollo comunal, siempre los limitamos, ¿no es cierto? Tenemos ese concepto que es como parte de lo que es netamente municipal, ¿ya? Aquí también juegan otros actores también principales, ¿ya? Porque el plan de desarrollo comunal no solamente incluye a la gestión propia municipal, sino que tiene que ver con toda la gestión de aquellos ministerios o de aquellos servicios públicos, ¿no es cierto?, que estén insertos dentro de la comuna, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo y la ejecución, el cumplimiento de metas por parte del plan de desarrollo comunal también involucra a otros actores, ¿ya? Por ejemplo, el ministerio, en el caso de comunas que son comunas agrícolas, obviamente que tiene mucha participación lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? ¿Ya? En otras áreas, sin más, las ciudades más urbanas, tendrá una participación activa en lo que tiene que ver con las viviendas, ¿ya? Y así sucesivamente, de acuerdo a las características comunales, va a tener que irse incorporando en el plan de desarrollo comunal todas aquellas actividades que estén directamente identificadas con la comuna, ¿ya? Hay actividades y procesos, ¿no es cierto?, que van a afectar a todas las comunas, digamos, ¿ya? Como por ejemplo, la implementación del sistema judicial, por dar un ejemplo, ¿ya? Cómo se implementa el sistema judicial en cada una de las comunas, ¿ya? Tendrá que ver, bueno, de hecho ya está casi completado, ¿no es cierto?, que fue la construcción de los nuevos tribunales, ¿no es cierto?, en la forma como se iba a implementar en la comuna, etc. Y esto forma parte también, debe formar parte del plan de desarrollo comunal, porque el plan de desarrollo comunal involucra
todas las actividades económicas de la comuna, ¿ya? No solamente a la municipalidad como ente. La municipalidad actúa como ente articulador de todas las actividades, ¿no es cierto?, de la comuna, ¿ya? Como centro de operaciones de todas estas actividades para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal. El alcalde, ¿no es cierto?, tendrá que gestionar, no sé, pues, la construcción de un parque urbano, ¿no es cierto?, pero ¿con quién? ¿Con quién lo va a hacer? Lo tendrá que hacer con los ministerios respectivos, para que el ministerio respectivo también apoye financieramente sobre, ¿no es cierto?, cómo se va a llevar a cabo este proceso de construcción, por ejemplo. ¿Ah? Y se supone que ese proyecto, gran proyecto de parque, debe estar inserto en el plan de desarrollo comunal, ¿ya? Y que tendrá que estar inserto dentro de la implementación de toda la parte urbanística de la ciudad. ¿Te fijan? Entonces, cuando hablamos del plan de desarrollo comunal, no solamente hablamos de gestión propia municipal, sino que también hablamos de temas que van mucho más allá de ello. Dice, la función municipal consiste principalmente en impulsar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. Ello significa priorizar las iniciativas destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna. ¿Te fijas? Entonces aquí hay un ámbito de acción más allá de lo que tiene que ver la gestión propia municipal, sino que es gestión propia municipal, pero también gestión que hay que hacerla fuera del municipio también, que el municipio actúa como articulado. Ahora, pasamos al plan regulador. ¿Qué significa el plan regulador? Es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios, espacios urbanos y de comodidad en relación funcional entre las zonas habitacionales de trabajo, equipamiento y esparcimiento, ¿ya? Bueno, el plan regulador todos sabemos que condiciona, ¿no es cierto?, el uso de suelo, ¿ya? Definiendo sectores habitacionales, sectores industriales, sectores de servicio, hay sectores mixtos también, ¿ya? Esto tiene que ver también con respecto a la calidad de vida que queremos darle a nuestros habitantes, ¿cierto? Porque si vamos a construir una población, ¿no es cierto?, al lado no le vamos a construir una fábrica que meta bulla y que emane elementos tóxicos, ¿cierto? Por lo tanto, esa fábrica tendrá que estar ubicada en un sector en que el plano regulador así lo ha determinado y que implica que no va a tener, ¿no es cierto?, dificultades la comunidad. A eso apunta el plano regulador, ¿ya? Es como el ordenamiento para la mejor calidad de vida de los habitantes, y por otro lado también es un ordenamiento territorial, urbanístico, ¿cierto? Para darle mejor calidad de vida a sus habitantes, ¿no es cierto? El que existan espacios públicos adecuados, el que existan espacios, ¿no es cierto?, de recreación para la comunidad, ¿ah? Que existan parques en que la comunidad pueda tener espacio en ese sentido, ¿ya? Hacia eso apunta lo que es el plano regulador. Como también, ¿no es cierto?, mejorar la infraestructura vial también dentro de la comuna, y la cual, para eso, ¿no es cierto?, se establece que la misma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta a los municipios, por razones de servicio, poder, ¿no es cierto?, expropiar terrenos, ¿ya?, para la apertura de calle, por ejemplo, la apertura de avenida, etc. Lo cual, obviamente, le va a dar una mejor calidad de vida a la gente, de conectividad, ¿no es cierto?, de desplazamiento, etc. ¿Ya? Sus disposiciones se refieren al uso del suelo y zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la organización de terrenos para la expansión de la ciudad en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas y demás aspectos urbanísticos. ¿Ya? O sea, en el fondo, el plano regulador, ¿no es cierto?, como bien su nombre lo indica, regula todo este tipo de actividades, define cuál es el área urbana de la comuna, porque tampoco puede ser ilimitada, ¿no es cierto?, el radio de acción, porque también hay que pensar que todo esto tiene costo, ¿ya? El hecho de urbanizar la comuna, el urbanizar ciertos sectores,
obviamente que va implícito un costo también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros definimos, hay una definición muy amplia de sector urbano, es obligación, ¿no es cierto?, de la municipalidad gestionar por cualquier medio que esos sectores urbanos dispongan de los servicios básicos, ¿ah? Luz, agua, alcantarillado, etcétera, todo lo que implica el otorgarle una calidad de vida adecuada a los habitantes de la comuna, ¿ya? Por eso se definen estas líneas, ¿no es cierto?, estos límites, ¿ya? Por eso se definen los límites los límites urbanos, ¿ya? Bueno, y cada comuna tendrá su característica especial en términos de definir su plan regulador. Hay comunas que son, como decían antes, netamente urbanas. Hay otras comunas que son mixtas, ¿no es cierto? Son urbanas, pero también son agrícolas, ¿ya? También tendrá que tener su definición en su plano regulador respecto del uso de suelo, ¿ya? Se trata en lo posible, generalmente, de no utilizar aquellos terrenos, ¿ya?, de aquellos terrenos que son factibles de productividad también, ¿ya? También hay que proteger eso que tiene que ver con el medio ambiente, ¿ya? Entonces hay todo un trabajo previo respecto al establecimiento del plan regulado. Dentro de las clasificaciones presupuestarias, ¿no es cierto?, existen ciertos conceptos, así como existían los conceptos de las áreas de gestión, ¿no es cierto?, también dentro de las clasificaciones presupuestarias, ¿ya?, están definidos ciertos conceptos para poder identificar y poder clasificar cada una de las operaciones, ¿ya? Tenemos primero las clasificaciones presupuestarias institucionales. Dice, vamos a dar lectura, dice, corresponde a la agrupación presupuestaria de los organismos que se incluyen en la ley de presupuesto del sector público como sigue. Primero, se definen partidas, que es el nivel superior de agrupación asignada, y están definidos acá, a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría, al Ministerio Público, a cada uno de los diversos ministerios y a la partida del Tesoro Público, ¿ya?, que contiene la estimación de ingresos del fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. Por lo tanto, en esta partida no están considerados los municipios, ¿ya? Y vamos a ver desde qué partida en adelante sí estamos considerados. El capítulo es la subdivisión de la partida que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican con presupuestos aprobados en forma directa a la ley de presupuesto. ¿Ya? Tampoco caemos nosotros ahí dentro de esta nomenclatura. Programa, división dispuesta de los capítulos en relación a funciones o objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos. Hasta el momento, ¿no es cierto?, estamos definidos aquí como organismos públicos. Y aquí están las clasificaciones presupuestarias institucionales que corresponden a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría, a los 22 ministerios, ¿no es cierto?, al Ministerio Público, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Deporte, Tesoro Público, ¿ya? Esas son las institucionales, ¿cierto? Luego tenemos también, bueno, ahí salen clasificados los ministerios, ¿ya? Ahora, aquí sí que entramos nosotros, respecto de la clasificación presupuestaria por objeto o naturaleza, ¿ya? Y se corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a los ingresos y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones. Y aquí sí que a nosotros nos afecta respecto de la estructura presupuestaria. Estamos hablando del subtítulo, ítem, asignación, subasignación, y podemos tener subasignación de la subasignación. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, podemos tener el nivel de desagregación que estimemos pertinente para los efectos de información. Pero generalmente, ¿no es cierto?, estamos trabajando a nivel de subasignación, ¿ya? ¿Qué dice el subtítulo? Dice agrupación de operaciones presupuestarias de características naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítems, ¿ya? El subtítulo es un conjunto de ítems, ¿ya? El ítem representa un motivo significativo de ingreso o gastos, o sea, ya estamos clasificando en forma más específica, ¿no es cierto?, que incluye un ítem. Luego tenemos la asignación, que corresponde a un motivo, aquí sí que específico, de ingreso o gasto,
¿ya? Y la subasignación es una subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza más particularizada. O sea, estamos desagregando en forma más detallada tanto un ingreso como un gasto. Y aquí tenemos las clasificaciones presupuestarias y los subtítulos, ¿no es cierto?, para cada uno de estos ingresos. Esto está enfocado, obviamente, para el sector público, pero nosotros utilizamos, acuérdense ustedes, vamos a utilizar aquellos subtítulos, aquellas cuentas, aquel plan de cuentas, de acuerdo a la naturaleza de nuestras actividades. Por lo tanto, actividades que no están relacionadas entre sí dentro de la clasificación presupuestaria, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar solamente estos registros cuando se relacionan a la función nuestra. ¿Y cuáles vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar los tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. Porque los impuestos están referidos a la recaudación de impuestos que hace el fisco. ¿Ya? Imposiciones previsionales nosotros no recaudamos, ¿no es cierto? Imposiciones previsionales. Esto le corresponde al fisco respecto de aquellas entidades públicas que aún permanecen bajo el antiguo sistema previsional, en la cual obviamente se sigue cotizando para aquellas personas que permanecen en el antiguo sistema. ¿Ya? Las transferencias corrientes, acá sí. Nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, el 03 y utilizamos el 05 como subtítulo, que corresponde a las transferencias corrientes y que corresponden a los aportes que nos hacen, ¿no es cierto?, tanto privados como públicos. ¿Ah? Los servicios públicos nos hacen transferencias corrientes, ¿no es cierto?, respecto a ciertos montos, como por ejemplo, todos los municipios, todos los años, a raíz de lo que establece la ley de presupuesto del sector público, ¿no es cierto?, le asigna a los municipios un aporte ¿para qué? Un aporte para que les pague un bono a los trabajadores que prestan servicios en la empresa de recolección de residuos, ¿cierto? ¿Hay municipios que no reciben estos fondos? ¿O todos los municipios reciben estos fondos? Hay municipios que no reciben los aportes del Estado para pago de bonificación de los trabajadores del servicio de aseo. Bueno, ese tipo de aporte está considerado, cuando nosotros lo recibimos como municipio, debemos registrarlo como una transferencia, ¿cierto? La renta de la propiedad corresponde especialmente a los arrendamientos, ¿ya? A los arrendamientos que puedan disponer los servicios públicos y también las municipalidades de algunos inmuebles, ¿ya? Los ingresos de operación también pueden estar concebidos en algunos ingresos municipales, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, tenemos otros ingresos corrientes, que ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro clasificador presupuestario, de repente no tienen cabida, pero sí son ingresos municipales, ¿ya? También, bueno, el aporte fiscal, muy poco, lo que casi nada, ¿no es cierto?, recibimos aporte fiscal, salvo el aporte fiscal que se incluye dentro del fondo común municipal, ¿no es cierto?, pero que viene incluido dentro de ese fondo, ¿ya? Que en definitiva no se reconoce como aporte fiscal, sino que se reconoce como aporte del fondo común municipal, ¿ya? Tenemos también la venta de activos no financieros. Cuando hablamos de estos ingresos, ¿no es cierto?, respecto a los municipios, tiene que ver con los ingresos generados por la venta de cualquier activo, ¿ya? Vehículos, inmuebles, muebles, etc. Y la venta de activos financieros, bueno, ¿no es cierto?, es cuando, ¿no es cierto?, tenemos algunas inversiones como municipio, a pesar de que no existe mucha posibilidad de inversión, ¿ya? La recuperación de préstamos, que corresponde a los ingresos por percibir de ejercicios anteriores, ¿no es cierto?, que obviamente los municipios también la tenemos, ¿ah? Son ingresos que están por percibir, que se encuentran devengados, pero que no se han percibido, que corresponden tanto, ¿no es cierto?, a ejercicios anteriores. También tenemos la transferencia para gastos de capital, que son aportes que reciben los municipios para, ¿no es cierto?, el desarrollo de ciertos programas, ciertos
para la construcción de ciertos bienes. Y aquí podríamos incorporar, cuando recibimos las platas de... ¿Qué podríamos incorporar acá? Transferencia para gasto de capital. El subtítulo 13. Inversión. Todo lo que viene de la subdere, en este caso de los PMU, los y PMB, ¿cierto? Ahí imputamos todos estos proyectos, porque vienen destinados a la ejecución de proyectos, ¿ya? Por lo tanto, de inversión. Claro, estamos hablando de transferencia para gastos de capital. El gasto de capital, ¿no es cierto?, es que estamos invirtiendo en algún bien, ¿ya? Estamos construyendo una plaza, estamos construyendo una alameda, estamos mejorando las condiciones de alcantarillado de algún sector, estamos mejorando la construcción de veredas de alguna población, etc. Estamos haciendo gasto de capital, no es gasto corriente ni mucho menos, ¿ya? Bueno, tenemos el endeudamiento, los municipios no debieran tenerlo, que corresponde, ¿no es cierto?, a posibles créditos o financiamiento que pueden obtener los municipios. En ese caso hay que registrarlo como endeudamiento, ¿ya? Pero que ingresa, pero a su vez se transforma en un pasivo. Y el saldo inicial de caja, ¿cierto?, que es el código 15. Respecto de los gastos, ¿no es cierto?, tenemos, no todos los gastos obviamente son usados por los municipios, sino que usamos aquellos subtítulos que realmente se identifiquen con la función municipal. Y aquí tenemos obviamente el gasto en personal, subtítulo 21, el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo. Las prestaciones de seguridad social también podrían, ¿no es cierto?, podrían utilizarse. ¿En qué caso podemos utilizar esta cuenta? ¿En qué caso utilizamos las prestaciones de seguridad social? ¿En el pago de indemnizaciones? ¿Ya? ¿Indemnizaciones a quién? ¿Quién indemnizamos? Por ejemplo, cuando hay, no sé, funcionarios que se acogen al retiro. Perfecto, ¿cierto? En Sí. estos casos, ¿no es cierto?, tenemos que pagarle la indemnización por mes por año con un tope de 11 meses, más todos los bonos que el fisco haya establecido en leyes especiales, ¿cierto? Hay bonos que son de cargo del fisco y hay bonos que son de cargo del municipio. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Hoy en día, ¿no es cierto?, hace poquito que salió una resolución por ahí donde asignan, ¿no es cierto?, los cupos y las personas beneficiadas que se van a acoger al retiro por parte de la subdere, ¿ya? Y respecto de estos bonos y de estos beneficios, ¿no es cierto?, como decíamos antes, hay beneficios que son de cargo fiscal y beneficios que son de cargo municipal. La ley establece que los beneficios de cargo municipal, ¿no es cierto?, directamente la municipalidad puede otorgar 6 meses, pero la misma ley establece que con acuerdo del Consejo Municipal se pueden incorporar, ¿no es cierto?, más bonificación con un tope de 5 periodos más. O sea, en el fondo no puede sobrepasar de los 11, ¿no es cierto?, 11 meses de sueldo como por concepto de bonificación de retiro. Más, ¿no es cierto?, esos bonos fiscales que están basados en unidades de fomento de acuerdo a las características de cada uno de los funcionarios y de acuerdo a los años de servicio que hayan tenido, ¿ya? También estipula la misma normativa por ahí, ¿no es cierto?, un bono por trabajo pesado, ¿ya? Que en el caso de los municipios, yo no sé si alguno de ustedes tiene algún funcionario que esté catalogado como de trabajo pesado. Pero para ello, ¿no es cierto?, hay que hacer una cotización especial. Es una forma de acreditar que estamos frente al desarrollo de trabajos pesados que tiene un tratamiento especial. ¿No? Ya. Seguimos entonces. Tenemos, ¿no es cierto?, las transferencias corrientes que tienen que ver con los aportes que haga el municipio a las entidades públicas o a las entidades privadas, y que dentro de esos aportes se condicione que las funciones que desarrollan estas entidades son las que están, ¿no es cierto?, permitidas en la ley orgánica municipal, como es la educación, el deporte, la recreación, etc. ¿Ya? Tenemos el íntegros al fisco, que en realidad los municipios no utilizamos esa cuenta, ¿ya? Otros gastos corrientes sí podríamos utilizarlo,
¿ya? El aporte fiscal libre no se utiliza en la nomenclatura municipal. El aporte fiscal para el servicio de la deuda pública tampoco la utilizamos. Sí utilizamos la adquisición de activos no financieros, que son todos aquellos activos que forman la lista de bienes, ¿no es cierto?, del municipio. Vehículos, muebles, etc. Y tenemos también la adquisición de activos financieros que tienen que ver con las inversiones que el municipio puede efectuar producto de los saldos estacionales de caja. Y eso ya lo comentamos en la mañana respecto a en qué caso puede operar, en que el municipio pueda, ¿no es cierto?, disponer de inversión en el mercado de capitales. ¿Ya? Luego tenemos las iniciativas de inversión que tienen que ver con los proyectos de inversión, los proyectos y los estudios, que implica la ejecución, ¿no es cierto?, el subtítulo 31. También tenemos los préstamos, ¿ya?, que prácticamente el municipio no efectúa este proceso, salvo, ¿no es cierto?, cuando se licitan proyectos de inversión en la cual se estipulan anticipos, pero que previamente tienen que estar garantizados a través de las boletas de garantía respectivas. Las transferencias de capital, ¿no es cierto?, los aportes que pueda hacer el municipio para otros servicios públicos. Por ejemplo, podría darse el caso de, ¿en qué caso podemos hacer transferencia de capital? Con el tema de los pavimentos participativos. Exacto, justamente, la transferencia para el financiamiento de los pavimentos participativos, ¿ya? Ese es un ejemplo típico de transferencia de capital. Ya, tenemos también el subtítulo 34, servicio a la deuda, en el caso que, ¿no es cierto?, tengamos deuda, y aquí está lo que es la deuda. ¿Qué deuda tenemos acá incluida? Subtítulo 34. Deuda flotante. La deuda flotante, ¿no es cierto? Tenemos el subtítulo 34, el ítem 07, ¿sí o no? 3407, deuda flotante, ¿ya? Y por último, el 35, tenemos el saldo final de caja, ¿ya? Bueno, esos son por objeto naturaleza del gasto, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la fórmula, cómo vamos aplicando y de qué manera se estructura, ¿no es cierto?, el clasificador presupuestario. Y acá tenemos el Ministerio de Justicia, que es la partida 10. Dentro del Ministerio de Justicia tenemos el Servicio de Registro Civil de Identificación, que es el capítulo 02. También tenemos el Servicio de Registro Civil de Identificación, que es el programa 01. Y posteriormente, ¿no es cierto?, tiene todos los restos de ingresos y de acuerdo a su subtítulo e ítem. En este caso tenemos los ingresos, tenemos el subtítulo 06, rentas de la propiedad, tenemos el subtítulo 07, ítem 02, venta de servicios, ¿ya? Y aquí sí que hay ingreso por venta de servicios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos los servicios que cobran por... ¿Qué servicios cobra el registro civil? A ver, analicemos un poco. De la identidad, pasaporte, certificado de Exacto, ¿cierto? nacimiento. Exacto. Todos aquellos que tienen costo, porque hay algunos que no tienen costo, ¿cierto? Son gratuitos. ¿Ya? Ya, tenemos los otros ingresos corrientes, ¿no es cierto? Recuperación de reembolso por licencias médicas, que también es un tema relevante, que le han dado mucha importancia a los municipios respecto de la oportunidad y la forma como se están recaudando las licencias médicas. Y eso porque tiene que ver con, porque son muchos recursos los que se están ventilando cuando hay licencias médicas, especialmente en los servicios traspasados, ¿ya? En el área de salud y educación, donde la masa laboral es bastante significativa y los niveles de uso de licencias médicas es relevante, ¿ya? Son muchos millones que se ventilan por las licencias médicas, por eso se le ha dado mucha importancia de qué forma los municipios están recuperando esos ingresos que son propios. Por la propia ley establece, ¿no es cierto?, que el municipio debe recuperar a través de las entidades de salud previsional, en este caso el COMPIN también, todos aquellos subsidios que le habría correspondido percibir al trabajador como que se estuviese trabajando.
porque cuando el trabajador público está con licencia médica, se le paga como que si estuviese trabajando. Sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, la municipalidad o el servicio público debe recabar ante las instituciones de salud previsional el reembolso por las licencias médicas. ¿Ya? Luego tenemos el aporte fiscal, ¿no es cierto?, que es ingreso libre que le entrega el Estado para que funcione el servicio. Y por último, el saldo inicial de caja. ¿Ya? El saldo inicial y el saldo final de caja son registros netamente administrativos. ¿Ya? Ha existido la confusión que desde el punto de vista presupuestario, el saldo inicial de caja, en algunos casos, municipios, ¿no es cierto?, que lo han ejecutado presupuestariamente. El saldo inicial de caja no corresponde ejecutarlo presupuestariamente. ¿A qué me refiero yo cuando dice ejecutarlo presupuestariamente? No se considera como un ingreso percibido. ¿Por qué? Porque ese saldo inicial de caja en su momento ya pasó por el presupuesto y ya se registró como ingreso percibido en su momento. Por lo tanto, si me queda saldo final de caja para el ejercicio siguiente, yo no lo puedo ejecutar desde el punto de vista presupuestario, o sea, considerarlo como ingreso percibido. Sí lo debo considerar como parte del presupuesto inicial, ¿ya? Lo incorporo dentro del presupuesto respectivo. Acuérdense que el presupuesto es una estimación a priori, ¿ya? Por lo tanto, yo no debo considerarlo como un ingreso percibido el saldo inicial de caja, ¿ya? Eso para tenerlo claro. Luego tenemos los gastos, ¿ya? ¿Qué dice respecto de los gastos? Bueno, aquí lo mismo, ¿no es cierto? Un ejemplo del registro civil, seguimos con la partida 10, el capítulo 2 y el programa 1. Pero aquí va la clasificación presupuestaria, el subtítulo 21, ¿no es cierto? En el fondo, este ministerio va a estar clasificado desde el punto de vista del gasto personal 10, 02, 01, 21, y así va a ir desagregándose e incorporándose dígitos, ¿no es cierto?, en la medida que se vaya desagregando la cuenta, ¿ya? Pero para los efectos de identificación como ministerio, como servicio, vamos a tener esta codificación, 10, 02, 01, 21. Ahí ya estamos hablando, ¿no es cierto?, el 10, el capítulo que es el Ministerio de Justicia, la partida, digamos, el capítulo 2, que va a ser el Servicio de Registro Civil, y el programa 01, que también va a ser el registro civil, puede ser otro estamento dentro del registro civil, ¿cierto? Y posteriormente viene todo lo que es la clasificación presupuestaria para definir los gastos presupuestarios. ¿Alguna consulta, duda? En el caso de los municipios, utilizamos la misma nomenclatura, digamos. Utilizamos el subtítulo 21 y todas sus subcuentas, con la diferencia que cambian, ¿no es cierto?, por un lado los códigos presupuestarios, porque los cuentas, los bonos, las bonificaciones y las asignaciones son diferentes a lo que tiene el sector público, pero están insertos dentro del plan de cuentas, están insertos dentro del clasificador presupuestario. Por lo tanto, aquellas cuentas que nos afecten como municipio serán las que vamos a utilizar previamente en la ejecución presupuestaria. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, en gasto tenemos el gasto personal, tenemos es el 21, el 22 viene el servicio consumo. Aquí hay esto está considerado desde el punto de vista del sector público, pero para el sector municipal, ¿no es cierto?, tenemos que, ¿cuál es el porcentaje máximo que podemos destinar para gasto en personal? ¿Un 42%? 10%. A ver, 42%. 42%. ¿Sobre qué? Sobre los ingresos propios. Sobre los ingresos propios permanentes. ¿De qué periodo? El periodo anterior. El periodo anterior ¿cierto? Presupuestario. Exacto, el periodo anterior al ejercicio presupuestario. Acuérdense ustedes, no sé si alguno de ustedes participó
de las personas que están conectadas participaron en el proceso de implementación de las nuevas plantas municipales, en la cual, ¿no es cierto?, la Contraloría pidió que había que hacer todo un estudio de costo de la planta de personal, tanto en la planta actual como la proyección, ¿no es cierto?, creo que a 8 años más, ¿ya? Porque lo que pasa es que las plantas municipales tienen vigencia, creo que 8 años, ¿ya? Después de 8 años se puede hacer un nuevo reestudio y fijar una nueva planta, ¿ya? Pero en el caso del gasto en personal municipal, municipal quiero decir, ¿no es cierto?, el tope máximo es el 42% sobre los ingresos propios permanentes generados, ¿no es cierto?, percibidos durante el ejercicio anterior al cual estamos, ¿no es cierto?, determinando ese marco, ¿ya? También, ¿no es cierto?, existe que el tope máximo para el gasto personal a contrata, ¿no es cierto?, ¿cuál es? ¿Cuál es el tope máximo? 40%. ¿Sobre qué? Sobre el gasto Sobre personal planta. ¿De dónde sacó el 40%? El personal planta. Del personal Sobre de el planta. gasto del El personal en personal planta. de planta, ¿cierto? De lo que me significa el gasto en el personal de la planta municipal, ¿cierto? ¿Ya? Así es. Ahora, ¿cuál es el marco presupuestario para la contratación de honorarios? Hay que distinguir. El 10%. El 10% ¿Sobre qué? y sobre la planta. Sobre el gasto planta. Sí, Perfecto. pero ahí hay que distinguir. ¿Sí? Ahí Porque los viene el honorarios del dibujo. 2103 Ahí y viene los el honorarios dibujo. del Ahora viene el dibujo. 2104. A ver, ¿qué pasó? A ver, hablemos Ahora de uno, viene porque... Ahora viene el dibujo, el colega lo va a explicar. Ya, cuénteme. Lo que pasa es que los honorarios del 2103 sumalzada son los que tienen la limitante del 10% del Exacto. gasto en personal de planta. Ya, perfecto. Y los del 2104 no tienen limitación. Exacto, justamente. Lo importante es la imputación y que efectivamente esos servicios sean considerados como servicios comunitarios, que es lo que mayormente observa hoy en día Contraloría. Exacto, esos servicios comunitarios tienen que estar orientados y también lo establece, no sé si podemos ver, ¿no es cierto?, el clasificador presupuestario, el 854, alguien que lo tiene a mano, para darle lectura al 2104. ¿Qué es lo que dice? Alguien que lo lea. Donde mismo aparecían las áreas de ¿El gestión. gasto personal? En el subtítulo 2104. Donde Son sale prestaciones de La prestación de servicio programa comunitario. Exacto, justamente. ¿Qué es lo que dice? Comprende ¿Ya? la contratación de personas naturales ¿Ya? sobre la base de honorarios ¿Ya? Perfecto. para la prestación de servicios ocasionales y transitorios. Es súper importante. Esto es lo importante. Ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades. Exacto, justamente. Que ¿Ya? estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en materia de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. Correcto. ¿Ya? Ya, bueno, la definición es súper clara y tajante, ¿eh? O sea, no admite mayor interpretación, es súper clarita. Literalmente uno lee el texto y es clara, digamos, no hay otra interpretación, ¿ya? O sea, ni siquiera requiere interpretación, porque está tan claro literalmente que se comprende con facilidad, ¿ya? En el sentido de que no se pueden contratar por esta vía, primero que nada, personal para que desarrolle labores habituales municipales, ¿cierto? ¿Ya? Tienen que estar asociadas a un programa social, ¿ya? Son transitorios y no permanentes, ¿ya? Mientras dure el programa. Pero ojo, igual, hay muchos municipios que han optado por contratar personal por esta vía para el desarrollo de labores habituales, ¿ah? Y eso se ha visto también en los informes de auditoría que ha entregado la Contraloría, en la cual, ¿no es cierto?, ha determinado que muchos municipios
han utilizado esta cuenta para contratar personal y destinarla a labores habituales y permanentes, ¿ya? Los cuales obviamente no se condice con la normativa, está totalmente fuera de contexto, ¿ya? Y de hecho hay municipios en los cuales les han hecho algunos reparos respecto a esto, de unas cantidades millonarias, porque no se ajusta a la normativa, ¿ya? De pagos que se han hecho con cargo a este ítem. Ahora, también se corre el riesgo de que cuando se mal utiliza esta cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se transforman en permanentes las contrataciones de estas personas, cuando las personas se desvinculan o se les termina el contrato, ¿no es cierto? Han habido muchas demandas laborales en contra de los municipios, en la cual, ¿no es cierto?, estas contrataciones, los tribunales del trabajo han determinado que tienen las características de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, ¿no es cierto?, a los funcionarios bajo esta modalidad se les exige el control de asistencia, ¿ya? Existen, ¿no es cierto?, personas que tienen jefaturas superiores, o sea, están bajo subordinación y dependencia de una jefatura, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los tribunales en ese sentido han estimado que esas personas, bajo esas condiciones, a pesar de que el contrato lo diga, dadas las circunstancias, lo reconoce como contrato de trabajo, regido por el Código del Trabajo. Y en esas circunstancias, ¿no es cierto?, ¿qué ha dispuesto los tribunales? Ha dispuesto, ¿no es cierto?, que se paguen las indemnizaciones por el retiro o la desvinculación de acuerdo a la normativa del Código del Trabajo, y por otro lado, que se paguen las cotizaciones previsionales desde el momento que se desvinculó en adelante, digamos, o sea, durante todo el periodo que estuvo prestando servicios en esa calidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en las condiciones que se contrate este personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tiene varias aristas, ¿ya? Primero que nada, que no se puede contratar para las funciones permanentes. Por otro lado, si yo la he contratado para funciones permanentes y la desvinculo, el trabajador, la persona contratada en horario, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer las demandas laborales en contra del municipio, ¿no es cierto?, estimando que estuvo prestando servicio durante cierto tiempo en calidad de, ¿no es cierto?, en funciones propias municipales, en la cual los tribunales lo califican como una vinculación basada en el Código del Trabajo. ¿Se fijan? Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso y analizar cada una de esas contrataciones en el evento que algunos municipios las tengan, ¿ya? Y eso también la Contraloría lo ha objetado en reiteradas oportunidades. ¿Sí? Silvia, ¿me ibas a hablar? Sí, profesor, estamos ya listos Ya, para pues. el break de la tarde, el último, 16:16 Ya. y volvemos a las 16:31. Ya, perfecto. Nos vemos entonces. Gracias.